tiempo en la oscuridad yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Grande, grande es el poder de Dios. Ven, ven, ven a Jesús. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Qué bello es renacer. Qué bello es renacer. Bello es renacer. Muy buenos días, que bueno que nos acompaña nuevamente en este programa A la Hora de la Verdad. Es un gusto, como cada semana, darle la bienvenida a toda la gente que nos está escuchando ya directamente a través de la página en internet, a través de www.laverdadvive.com, y también a la gente que nos está escuchando a través de la frecuencia 99.5 FM, Radio La Ley. Bueno, pues quiero decirles que hoy el tema que vamos a ver es siguiendo sus pisadas. Vamos a empezar de Mateo 25:12. Vamos a partir de Mateo, capítulo 25, versículo 12. Y con este tema vamos a identificar, ¿verdad?, cómo es que tenemos que seguir en este camino, en este peregrinaje. Pero queremos darle la bienvenida a la gente que hoy nos está acompañando en el estudio. Bienvenido, Raúl. Gracias. Bienvenida, Esther. Buenos días, gracias. Bueno, y pues también mandarle saludos a la gente que hoy no nos pudo acompañar, pero que sabemos que están orando por nosotros, porque este es un ministerio que necesita
mucho apoyo tanto espiritual como sus aportaciones económicas, y queremos agradecerles por todo ello. ¿Qué te parece si como cada semana leemos nuestra lectura bíblica y comenzamos con nuestro estudio esta mañana? Bueno, ¿qué te parece? Entonces, antes de eso, vamos a mandar algunos saludos a todos nuestros hermanos, ¿verdad? Especialmente a mi tía Clementina, que está en México, allá en la capital. Un saludo a ella y a todas aquellas personas, ¿verdad?, que, como tú dijiste, que hacen posible este ministerio, porque realmente es muy grande esta misión, ¿no?, que tenemos. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de nuestro Dios, vamos a alcanzar, la verdad. ¿Qué te parece? Bienvenida, María. Muchas gracias. También, ¿qué te parece entonces? Sacamos la lectura bíblica, Mateo 25 y versículo 12, y le damos lectura, por favor. ¿Quieres claro que sí. Dice la palabra de Dios, Mateo 25, versículo 12. Pero él respondió, os aseguro que no os conozco. ¿Qué palabras, no? Estaba hablando sobre las 10 vírgenes, y la última respuesta de Jesús dice, no os conozco. ¿Qué te parece? Vamos a orar, pues. Amén. Querido buen Padre, gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí. Bendice a cada uno de los que están escuchando en esta ocasión, que realmente abran su corazón y su mente, y que sean abiertos de mente para que pueda realmente tu Espíritu trabajar en sus mentes y así convencerlos de que realmente es el momento de hacer decisiones. Cuídanos pues y protégenos, y tú habla a través de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, aquí miramos este texto que dice, no os conozco. Y este relato estás hablando sobre las 10 vírgenes, ¿no es cierto? Víctor, es una respuesta muy dura, muy drástica. Yo no quisiera escuchar esas palabras. ¿Tú, María? ¿Qué piensas? No, tampoco. No os conozco. Quiere decir que nunca siguieron a Jesús, ¿no es cierto? Nunca conocieron a Jesús ni siguieron a Jesús. Y entonces esta mañana el título lo hemos titulado Siguiendo sus pisadas. Fíjate que hay tantas, hoy día, Víctor, tantas religiones, ¿no es cierto? Así es. Con diferentes criterios, con diferentes enseñanzas, tanto en el cristianismo como también fuera, ¿no? Siguiendo a diferentes personajes humanos. Pero realmente esta mañana queremos presentar a quién seguimos nosotros, ¿no, María? ¿Quién es nuestro ejemplo? ¿A quién debemos seguir como cristianos, no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué te parece? Entonces vamos a la primera pregunta, María. Mándala al aire, por favor. Semejante a quién debiera nacer el Señor Jesús. Fíjate que semejante a quién debiera nacer el Señor Jesús, porque realmente vino a qué, ¿cómo se llama? A experimentar lo mismo que nosotros experimentamos, ¿no es cierto? Entonces él tenía que pasar por el mismo proceso. Y fíjate que el apóstol Pablo nos lo relata en Hebreos capítulo 2, 14 al 17. ¿Qué? 14 y luego el versículo 17 nomás. ¿Qué dice usted, por favor? La palabra de Dios dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahora Versículo el 17. 17. Por favor, el versículo 17. Por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Fíjate que dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó, ¿qué? Dice, de lo mismo, María. Tenía que ser igual que nosotros, ¿no es cierto? Porque venía con una misión, con un propósito a este mundo, ¿no es cierto? Dios se hecho hombre para poderse familiarizar con nuestros problemas. Fíjate que dice, Cristo se hizo hombre para poder compenetrarse con todas las experiencias de la humanidad. Tenía que ser igual como nosotros, experimentar lo mismo que experimentamos nosotros. Porque el Señor Jesús tenía que una misión, y era que de sacarnos de podemos decirle, de este desastre, ¿no? De este problema de pecado, ¿no es cierto? Así es. ¿Y qué dice allí en Filipenses 2, 6 y 7? ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjate que miramos la encarnación a Víctor del Señor Jesús, se despojó. O sea, se quitó todo su atributo de Dios, ¿no es cierto? Toda su divinidad. Toda su divinidad, su poder, para venir a ser que uno igual que a nosotros. Y qué triste, ¿no? Tú, María, tanto que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, ¿verdad? Y poco lo valoramos, ¿no es cierto? Pareciera que su sacrificio es algo muy
sin mucho llamamiento o mucha apelación que a la mente humana. Fíjate que todo el proceso que pasó el Señor Jesucristo ¿cómo se llama? Casi a la mente humana no lo puede asimilar, porque fue tan grande lo que hizo el Señor Jesucristo para venir a ayudarnos. Hoy, María, pareciera que la gente, en vez de agradecerle a Jesús, le agradece a todo, como que hemos cambiado los patrones, ¿no es cierto? Hemos cambiado de rumbo, cuando realmente el Señor Jesucristo lo dio todo por nosotros, ¿no es cierto? La mente del hombre se ha centrado en aquello que es temporal y no más temporario que aquello que Dios puede brindar, que es eterno. Pero ahora, ¿qué tal entonces? ¿Algún comentario más o vamos a la siguiente pregunta? Bueno, podemos ver aquí directamente que Cristo venció a Satanás en la misma naturaleza en la que el hombre fue caído por primera vez. Exactamente. Fíjate qué interesante. Donde el hombre cayó, Jesús venció. Amén. Por eso es que, por eso mañana el título se llama Seguir sus pisadas. Por eso es digno de confianza de seguir sus pisadas, ¿no es cierto? Así Porque Él venció. ¿Qué te parece? Vamos a la siguiente pregunta, María, por favor. Mándala al aire. Dice, según el apóstol Pablo, ¿qué requisito muy importante aprendió Jesús? Fíjate que el Señor Jesús, siendo un bebé, ¿no es cierto? Nació igual como nosotros. En la misma condición En la misma condición que nosotros nacimos. Y lo más triste es que el Señor Jesús se hizo pobre. Nació en una familia pobre. Quizás que peor que algunos, la mayoría de nosotros. Podría haber nacido en un palacio, ¿no es cierto? Sí, pero es. Jesús nació ¿qué? En un pesebre. Y dice que se hizo pobre por amor a nosotros. Amén. Pero qué interesante, fíjate que dice allí en Hebreos 5, 7 al 9. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: el cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Fíjate que Cristo en sus días dice que rogaba, María antes de llegar a la cruz, ¿no es cierto? Dice que fue al Getsemaní a pedir ¿qué? Un cambio. Pero el Padre le dijo que tenía que morir, ¿no es cierto? Él no quería morir. Jesús no quería morir. Jesús era un ser humano como nosotros. Ajá. Pero Él se sometió completamente ¿qué? A la voluntad de Dios. Pero ¿cuándo decidió Jesús someterse? Cuando empezó ¿qué? A obedecer. María, ¿será posible que la obediencia es importante porque en un momento crítico de nuestra vida la vamos a necesitar de practicar? ¿Sí o no? Sí, Dios va a poner a prueba nuestra fe, y el evento más grande que va a cobijar este mundo está por venir, y cada ser humano tiene que decidir qué pisada está siguiendo, o si va a seguir aquellas que ya están marcadas, el camino que ya está marcado y trazado, que es los de nuestro Señor Jesús. Claro. Fíjate que entonces Jesús aprendió ¿qué? La obediencia. Entonces la obediencia se aprende, ¿no es cierto, Víctor? Amén. Es algo Así que tú es. vas a adquirir a través Con del disciplina. tiempo. Una disciplina, exactamente. Y vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículo 8 y 9. ¿Qué dice, por favor? Filipenses 2, 8 y 9. La palabra de Dios dice así: y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjate que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que realmente Jesús se sometió, dice, a la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Quiere decir, María, que el Señor Jesús fue un ejemplo a seguir, ¿no es cierto? Un Así modelo. Sí. Ujú. Porque desde su nacimiento fue un niño que obediente en su edad madura o ya joven, fue obediente. Y cuando llegó a la cruz del Calvario, se sometió a la voluntad de Dios como un hijo que obediente a su padre. María, eso es para resaltar, ¿no es cierto? Es para resaltar y para nosotros también analizar nuestra condición y ver que esa misma obediencia que Jesús se sometió al Padre debía ser la nuestra, de someternos a nuestro Señor Jesús y también a vuestro Padre ¿Será que celestial. nosotros también tenemos que obedecer? Sí, hay que aprender la obediencia. Entonces la obediencia tenemos que aprender, ¿no es cierto? Pero María, tú y yo no nacimos con la palabra de Dios en las manos, ¿no es cierto? No, Pero ahora que hemos visto y que hemos sabido que debemos someter nuestra vida a la voluntad de Dios, hemos hecho una decisión voluntariamente, ¿no es cierto? sí, Y eso se llama obediencia, ¿no es cierto?
obediencia y una fe práctica viva. Claro que sí. ¿Qué piensas tú, Víctor? Sí, pues estos pasajes nos indican cómo no tenemos excusa por la cual podamos cobijarnos acerca de la obediencia. Tenemos que aprender a ser obedientes. Y Cristo nos está dando aquí, nos está dejando saber que es posible, porque Él nació sin obediencia, pero la adquirió. Nació como nosotros y entonces la adquirió. Entonces quiere decir que también nosotros nacimos como en las mismas condiciones que Él y que también podemos llegar a experimentar esa obediencia plena. Fíjate que aquí la Virgen María hizo un buen trabajo, ¿no, María? Como madre. Hizo una buena, ¿cómo se llama? Dio una buena educación. Una buena educación al Señor Jesús. Lo enseñó porque creció con ella, ¿verdad? Y le enseñó a obedecer a quién? Al verdadero Dios, ¿no es cierto? Porque Dios era el Dios de Israel. Y ellos seguían practicando, seguían haciendo lo que Dios les había indicado a través del tiempo, ¿no es cierto? Así es. Así que Jesús era fiel a esas prácticas. A su madre, se dice en la Biblia que era una persona sometida a su mamá. Entonces mirábamos realmente que Jesús puede ser el modelo de todo ser humano a seguir, ¿no es cierto? Y entonces aquí miramos, qué bonito, ¿no? Que a pesar de, nosotros no estuvimos ahí, María, pero tenemos los registros bíblicos que nos cuentan la historia del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Sí, nos relatan y la fíjate vida. que aquí hay algo también muy importante, porque mucha gente siempre te dice, es que la ley nadie la puede obedecer, nadie la puede guardar. Y vemos un claro ejemplo de que Jesús pudo, a base de ese, como te decías, esa educación, esa disciplina que se le enseñó, pudo llegar a poder cumplir los requerimientos que pedía Dios como Dios los quiere. Y además era un requisito que la ley exigía, perfección. Así es. Así que Jesús tenía que ser, ¿qué? Perfecto en toda su vida, ¿no es cierto? Amén. Ok, ¿qué te parece entonces? ¿Algún comentario más o vamos a la siguiente pregunta? Siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta, María. Mándalo Dice adelante. así: ¿qué les dijo el Señor Jesús a sus discípulos? Fíjate que después de Jesús nacer, crecer, someterse a la voluntad de Dios, ¿con qué autoridad Jesús dijo lo que dijo estas palabras? Vamos a ir allí a Juan 13:15 y luego el 17, Esther, por favor. La palabra de Dios dice así: porque ejemplo os he dado, para que también vosotros hagáis como yo os he hecho. 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Fíjate que aquí el Señor Jesucristo personalmente, María, tú sabes que cuando era el momento de limpiar lavar los pies a los discípulos, ¿no es cierto? Dice que todos se miraban y estaban ahí mirándose uno a otro y nadie quería tomar la iniciativa, nadie quería ser el ejemplo. Y entonces el Señor Jesús dice que agarró la toalla, agarró ¿cómo se llama? La charola, la vasija, y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Y cuando terminó dijo: ¿ven lo que yo he hecho? Así yo quiero que ustedes que hagan como yo he hecho, que yo ejemplo les he dado. Víctor, este principio se puede extender en todas las esferas de la vida del Señor Jesucristo. Sí, en todos los ámbitos. Porque Jesús es un ejemplo en todo, ¿no es cierto? Amén. En guardar los mandamientos, que Jesús fue un ejemplo. En hacer las cosas, en visitar a los huérfanos, Jesús fue un ejemplo. En ayudar a las personas, Jesús fue un ejemplo. Jesús es un ejemplo en todo. Y aquí Jesús le está diciendo a los discípulos: porque yo los ejemplos he dado. Entonces, ojalá que dice: bienaventurados si esto hicieres. María, son bienaventuradas aquellas personas que siguen el ejemplo del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Sí. Qué interesante. Vamos a ir a Mateo 10, versículo 10-25. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Ok, aquí el Señor Jesucristo está dando dice que el maestro es como el Señor es como, ¿qué? Como sus discípulos. Que dice que los dos van igual, en las mismas pisadas, van caminando juntos, ¿no es cierto? Así es. María, Así es. ¿será que nosotros tenemos que caminar en diferente dirección cuando realmente ya tenemos ¿cómo se llama? Ya tenemos la misión o ya tenemos el llamado de caminar cerca de Jesús, ir con Jesús, ¿no es cierto? Seguir a Jesús por donde quiera que Él vaya, ¿no es cierto? Seguir sus pisadas o sus huellas. Sus huesos, pisadas. Porque realmente aquí dice que debemos ser igual que el maestro. No te hablas que no haya diferencia entre el maestro y los discípulos, porque son que uno. María, aquí está lo bonito, mira, porque el cuerpo y la cabeza van juntos, ¿no es cierto? Jesús es la cabeza, es el guía, y nosotros somos el cuerpo que seguimos la cabeza.
Qué bonito, ¿no? Que Dios haya puesto una figura así tan Una hermosa. ilustración Una ilustración del tan cuerpo hermosa de humano. poder que caminemos juntos. Fíjate, por eso en 1 Juan 2:6, ¿qué dice el Juan, el apóstol amado? ¿Qué dice? Primera de Juan 2:6. Ujú. La palabra de Dios dice así: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. María, ¿será posible que todos los cristianos andan como Jesús anduvo? ¿Qué piensas? Yo pienso que no. A ver, explícanos tú por qué tú piensas que no. Dinos por qué razón tú piensas que no. Porque primeramente por la ley de Dios, ¿verdad? Que es el carácter de Dios, más la mayoría cree que no debemos vivir de acuerdo a esa ley, o que podemos torcerla o cambiarla a nuestra manera cuando yo quiera. Ese es el problema. He visto cristianos que mienten en cosas pequeñas, pero como quiera es una mentira. Claro. He visto cristianos que viven juntos sin estar casados, también eso es en contra de Dios. O sea, detalles pequeños, pero que no están mostrando en el carácter de esas personas cristianas la plenitud del carácter de Dios. Fíjate qué interesante, porque ya dijiste algunas cosas. Quizás la gente no está siguiendo a Jesús porque Jesús era un guardador del sábado. También, Y hoy claro, día la también ese gente es no otro guarda el ejemplo. sábado, guarda el domingo. Es un ejemplo. Un día que no tiene fundamento en la Biblia, pero que la gente lo ha hecho como si que fuera que el día del Señor. Y todos lo llaman con esa descarez el día del Señor, cuando realmente el día del Señor es el sábado. Así Si tú es. te vas al Antiguo Testamento, dice el Señor Jesús, mi día santo, en mi día santo. Y entonces miramos que esa gente no sigue a Jesús, porque seguir a Jesús es seguirlo como Jesús vivió aquí. Y Jesús dice que era su costumbre de ir cada sábado a la iglesia. Entonces hoy día quizás a todos aquellos hermanos que nos están escuchando de todas religiones, si realmente seguimos otro modelo que no es el de Jesús, no estamos siguiendo a Jesús. Ujú. Y como tú dijiste, en detalles, pero este es un detalle más grande, porque realmente el sábado apunta que hay un creador, que hay un creador, y no solamente un creador, también hay un redentor, y es el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Así es. Entonces aquí miramos esos detalles que son que son visibles y que podemos mirar que realmente nos siguen a Jesús, porque los discípulos siguen a Jesús, ¿guardaron el sábado, sí o no? Sí, Amén. Hasta la Virgen María guardaba el sábado. también. Entonces eran seguidores de Jesús. Y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso. Entonces, aquí miramos, dice, el apóstol Pablo nos recomienda algo en Hebreos 12:2. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo, María, el apóstol Pablo nos recomienda que pongamos los ojos en quién. En Cristo Jesús. No dice que lo pongamos en Buda, no lo dice que lo pongamos en Mahoma, no dice que lo pongamos en María, ni en Pedro, ni en Pablo, ni en nadie puesto los ojos en Cristo Jesús. María, ¿te acuerdas cuando Jesús iba caminando en el agua? Dice que el apóstol, cuando los apóstoles pensaban que miraban un fantasma, ¿no es cierto? Y dice que el Pedro le dijo que si podía venir a Jesús, y Jesús le dijo que viniera, pero mientras que mantenía los ojos en Jesús, todo iba bien. Pero dice que después como que se desvió la vista de Pedro, ¿no es cierto? Y fue cuando Pedro se hundió. María, ¿será posible que mucha gente se va a perder por haber puesto los ojos en alguien más fuera de Jesús? ¿Qué piensas tú? ¿O qué piensas tú, Víctor, para dialogar? Sí, yo creo que indudablemente estábamos viendo que mucha gente está siguiendo no las enseñanzas de Jesús, sino las enseñanzas que da su iglesia o que da un pastor, un líder. Y a veces, no la mayoría de veces, esas prácticas están en contra de lo que dice la Biblia. Entonces, indudablemente quiere decir que el discípulo ya no es como el maestro. Quiere decir que en algún momento, como decías tú, esa mirada se extravió y nos dejamos guiar por caminos humanos y no por caminos divinos. Claro que sí. Entonces ahora podemos decir que realmente, María, hay muchos caminos que van, mucha gente que va siguiendo por muchos diferentes caminos, pisadas de seres humanos, ¿verdad? Realmente que no tienen poder para ayudar, porque el Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Solamente que debemos poner los ojos en quién, como dijo el apóstol Pablo, perdón, en el Señor Jesucristo. Y yo pienso que estamos llegando, María, al tiempo donde todos, quizás quisiera anunciar esto, ¿verdad? Pero María, estamos llegando casi a la parte final de la historia. ¿No será que el Señor Jesucristo nos está diciendo que volvamos a poner los ojos en Él? Quizá hemos desviado, o quizá hemos hecho cambios en cosas que no debemos haber hecho, falseado cosas, adulterado la palabra de Dios en diferentes formas, y ahora el Señor Jesucristo, por medio de la radio, por medio de la internet, por medio del Facebook, y un saludo a todos los del Facebook porque nos están mirando, ¿verdad? Pero quizás
María, ¿no será que está llamando Dios a toda esta gente para que pongan los ojos de vuelta al Señor Jesucristo? ¿Qué El piensas tú? autor de El su autor y salvación. consumador de Nuestra fe, nuestra salvación. Claro. Ya. Entonces, ¿no hay algún comentario? No. Si no, vamos María, manda la pregunta que sigue, por favor. Dice, cuando todos abandonaron a Jesús, ¿qué gran verdad dijo Pedro? Fíjate que el apóstol Pedro le dijo una gran verdad ahí a Jesús. Pero vamos a ir a primero a Juan, capítulo 6, 66 al 69, por favor, Esther. La palabra de Dios dice así: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿queréis iros vosotros también? Y Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjate que aquí María, siempre las multitudes no son los que están correctas. Dice que cuando llega al punto donde Jesús les dijo ciertas cosas, Cosas duras. no pudieron asimilarlo. Porque sus planes, sus metas eran otras, ¿no es cierto? Entonces ahora dice que la gran multitud se fue, se regresó. Y los discípulos se quedaron. Entonces Jesús les dijo a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? María, ¿a quién iban siguiendo? ¿A la multitud o a Jesús? ¿Quién? Los discípulos. Los discípulos iban siguiendo a Jesús. Porque ellos. Jesús les dijo, ¿se quieren ir también ustedes? Y dijeron, ¿a quién vamos? Tú tienes palabras de vida. Tú, Víctor, el único que tiene palabras de vida es Jesucristo. Amén. No lo tienen otras. Mira, los seres humanos, María, ¿cuántos buenos seres humanos hay en el mundo de acuerdo a Dios? Dice que ninguno. Dice que todos se solo. corrompieron, todos se echaron a perder. Entonces no hay ningún modelo a seguir. A pesar de que tenemos buenas personas que practican buenas obras, tienen una vida quizás moralmente bien, pero no son modelos. Porque María, miramos los actos, ¿verdad? Miramos lo exterior, pero no conocemos el corazón. Quizás esas personas, Víctor, lo hagan con propósitos equivocados, ¿no es cierto? Sí, y a veces aunque veamos esos propósitos, de todos modos la gente estamos llegando a una época en donde nos es más atractivo el que la gente pueda ser, como tú decías, moralmente buena, aunque con los términos y con las digamos con las estrategias equivocadas, porque apenas apareció esto de que canonizaron a una persona, ¿verdad? Y la mayoría de la gente no lo entiende, porque la mayoría de la gente no entendió su vida, ni cómo fue ella de estricta, ni cómo llevó a tanta gente a la sanidad. ¿Dónde era su ¿cómo se llama? Ella pedía de algo para poder sanar a esa persona, y eso era como una forma de forzar a la gente a creer algo que ellos no querían creer, en base a una enfermedad. Y realmente miramos que en sí, en términos generales, nadie puede ocupar el ejemplo que el Señor, nadie puede poner otro ejemplo que solamente el Señor Jesucristo. Por eso los cristianos, los protestantes, hoy día que se aferran a Jesús y solo Jesús, porque realmente la Biblia te dice que solamente Jesús. Y es bíblico, 100%. Pues. Y porque el concepto de santidad no es con respecto a cómo lo cree el hombre, sino cómo lo exige Dios en su palabra. Claro. Y entonces ya Pedro dice, mire, solamente tú tienes palabras de vida. María, ¿necesitamos palabras de vida, sí o no? Sí. Mucha gente nos estamos muriendo, ¿no es cierto? Por la ausencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos palabras de vida. Necesitamos palabras que nos den que nos den ánimo, que nos den fortaleza para seguir el camino, ¿no es cierto? Sí. Y esas solamente las tiene ¿quién? Las tiene el Señor Jesucristo. Pedro lo dijo allí. Fíjate que allí en el Proverbios 4, 20 y al 22. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Tú, María, ¿será que las palabras del Señor Jesucristo son vida y son medicina para la gente que las encuentra? Sí, dice la palabra de Dios que exactamente es lo que la palabra de Dios, y es lo que el mundo necesita en este instante. Claro, entonces debemos ser conscientes de que no hay más que el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y vamos a ir disfrutando este estudio a través después de la pausa, y vamos a ir mirando un poquito más internamente sobre lo que es realmente el Evangelio en el Señor Jesucristo. Sí, que vamos a una pausa, no se vayan, regresamos.
Jesús todo es posible. Todo es posible con Jesús. Con Jesús todo es posible. Todo es posible con Jesús. Si crees que no hay esperanzas y las tinieblas te espantan, echa tu pan en las aguas con Jesús. Todo es posible. Con Jesús todo es distinto. Todo es distinto con Jesús. Con Jesús todo es distinto. Todo es distinto con Jesús. Si crees que no hay esperanzas y las tinieblas te espantan, echa tu pan en las aguas con Jesús. Todo es distinto. Con Jesús todo es más bello. Todo es más bello con Jesús. Con Jesús todo es más bello. Todo es más bello con Jesús. Si crees que no hay esperanzas y las tinieblas te espantan, echa tu pan en las aguas con Jesús. Todo es más bello con Jesús. Todo es distinto con Jesús. Todo es posible. Hermoso canto que vamos a escuchar. Con Jesús todo es posible, siempre y cuando sigamos sus pisadas, como lo estamos viendo. Ok. Bueno, como estábamos mirando tú, Víctor, y tú, María, y tú, Esther, de que realmente el centro es Jesús de todo el cristianismo. Porque la siguiente pregunta dice algo importante. ¿Qué dice la siguiente pregunta? La pregunta número 5, María. Manda al aire, por favor. Sí, dice, según el apóstol Pedro, ¿las pisadas de quién debe seguir todo cristiano? Según el apóstol Pedro, pisadas de quién debe seguir todo cristiano, ¿no es cierto? Vamos a ir a 1 Pedro 2, 21 al 25. ¿Qué dice usted, por favor? La palabra de Dios dice así, desde el 21. Del 21 al 25. Porque para esto fuisteis llamados,
pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por las heridas del cual habéis sido sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Dice el versículo 25, porque vosotros eras como ovejas descarriadas. María, ¿será que hoy el mundo cristiano también anda como ovejas descarriadas? Porque aquí le está hablando al pueblo de Israel. ¿Y cuántos grupos había en el tiempo del pueblo de Israel? Había varios grupos. Y dice que esos son como ovejas sin pastor. Pero ahora ha sido ¿qué? Dice el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Fíjate que qué interesante. Yo fui a ver en qué año se escribió esta epístola, tú Víctor y tú María. Dice que esta epístola se escribió en el año aproximadamente, dice allí, en el año 63 y 64 de nuestra era. María, para ese tiempo el apóstol Jesús murió en el año 31, ¿no es cierto? Así es. Después dice que empezaron los discípulos a predicar a Jesús y solamente a Jesús. Pero fíjate qué interesante, porque Pedro, 30 años después, y dice, Jesús es el ejemplo a seguir. No da cabida a nadie más, ningún ser humano, a ser ejemplo. Y hoy día parece que nos ponen los ejemplos de seres humanos, canonizan seres humanos como ejemplos, y no son ejemplos, porque no hay ningún ser humano bueno. La Biblia dice que todos se corrompieron. Entonces Pedro sabía y entendía bien que Jesús era el ejemplo mayor, ¿no es cierto?, a seguir. Y dice, para esto fuiste llamado, para que seas un seguidor de Jesús. Víctor, no es importante seguir a Jesús. Pedro lo siguió hasta la muerte. Y Pedro nunca dijo, fíjate, que, bueno, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 3, del 1 al 5. Vamos a mirar cómo Pablo enfrentó a aquella gente que sigue otros seres humanos. Y vamos a ver qué dice. Tú, Esther, léemelo, por favor. La palabra de Dios dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no carne, porque aún no podíais digerirla, ni aún ahora podéis. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Sino ministros por los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno ha concedido el Señor. Ok, entonces aquí el apóstol Pablo dice que no soy carnal, dice, porque hay tantas divisiones. Usted dice, porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pedro, o yo soy de Pablo, o yo soy de Apolos. María, tenemos gente que se identifica con un personaje hoy día en nuestro tiempo. Sí, claro que sí. Porque de ahí muchas dice maneras. Ajá. Podemos hablar por religiones, porque budistas, o por nombres de credos, nos conocemos, pero también por medio de santos, ¿verdad? Que los marianitas, diferentes, pues, los franciscanos, diferentes grupos que se dirigen a ese ser que es el por ejemplo medio de de ellos esa a persona. seguir. ¿No será que posiblemente esa gente piensa que este personaje, porque ya murió, está en el cielo, puede ser un mediador por ellos? Porque realmente... Es que así se les ha presentado realmente. Exacto. Así se les ha presentado a ellos realmente. Y entonces aquí estamos mirando, tú, María, que realmente el apóstol Pablo dice, bueno, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Solamente somos instrumentos, servidores de Dios, pero no para que nos sigan a nosotros. Porque ellos eran seguidores también de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Entonces, todos los ojos tienen que estar puestos en el Señor Jesucristo. Dime, ¿sí o no? Así es. Así lo recomienda el apóstol Pablo, porque él dice el versículo 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Quiere decir que todo depende de Dios. Amén. Y poniendo los ojos en Cristo, María, es mucho más seguro que ni poniéndolos en un ser humano, ¿no es cierto? Sí, porque Pedro decía que él no pecó, en él no se halló engaño. Fíjate que yo estaba mirando los títulos de las iglesias, porque me gusta observar, y siempre las iglesias se distinguen como iglesia apostólica. Bueno, la iglesia apostólica, según por qué.
por los apóstoles. Porque siguen las enseñanzas La de los iglesia apóstoles. bautista, ¿por quién? Por Juan el Bautista. Bautista. Y yo dije, pues, qué interesante. Mejor le voy a decir iglesia que cristiana en general y quitar esos títulos, ¿no es cierto? Porque el centro general, ¿quién es? Cristo Jesús. Es el Señor Jesucristo. Bueno, ¿hay algún comentario más? O? Podemos mirar aquí ciertamente cómo el apóstol Pedro, en primer lugar, nos dice que tenemos que tener los ojos en Jesús, ni siquiera en Él, ¿verdad? Y fíjate cuánto ha crecido esa idea de que Pedro ha sido el primer Pontífice. papa, el pontífice, y que de ahí siguieron los sucesores, pero ni siquiera Pedro es capaz de decir, fíjense en mí, sino fíjense en Jesús. Y ahora Pablo nos dice, ¿cuál es la diferencia entre un hombre y otro hombre? Ninguna, porque los dos son seres humanos. Pecadores iguales. Todo depende de la voluntad de Dios y lo que a Dios les ha dado, ¿verdad? Claro. Entonces, porque estamos en el tiempo finales, María, tenemos que hacer esas declaraciones, ¿no es cierto? Que realmente a veces, María, se necesita una mente abierta, no una mente cerrada. Porque muchos de nosotros hemos cerrado nuestra religión, ¿no? En nuestra tradición. En nuestra tradición, en nuestra cultura, como que no Sí. queremos hablar no queremos saber más de Él. Pero realmente el Señor está llamando a esa gente. Lo quiere salvar. Estamos llegando a los tiempos donde se va a necesitar que sea el Señor Jesús el que nos saque de este mundo, ¿no es Amén. cierto? Amén. Y no un ser humano. Un ser Porque humano. el ser humano no puede. No tiene ningún poder. No tiene nada. Todo lo tiene Dios. Ajá. Me gustaría compartir aquí un parrafito que encontré en este libro que me llamó la atención. Dice Dios no obliga a los hombres a renunciar a su incredulidad. Delante de ellos está la luz y las tinieblas, la verdad y el error. A ellos les toca decidir lo que aceptarán. Y más abajo dice, Dios quiere que los hombres no decidan por impulso, sino por el peso de la evidencia, comparando cuidadosamente un pasaje de la Escritura con otro. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, dándoles evidencias a toda esa gente que nos está escuchando, ¿verdad? Que realmente Jesús, la Biblia es el centro, es Jesús, el corazón de todo el Evangelio es el Señor Jesucristo. Bueno, entonces ahora vamos, si no hay comentarios, bueno, dice ahí en Hechos 5, vamos a leer Hechos 5, 35 a 37, por favor, Esther, ¿qué dice? La palabra de Dios dice así, y les dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer acerca de estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien al que se agregó a un número de como 400 hombres, el cual fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del empadronamiento, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Este también pereció, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Bueno, aquí Gamaliel está hablando y está diciendo a los discípulos, estaban siendo llevados por el nombre de Jesús, porque eran seguidores de Jesús. Y le dicen a Gamaliel, miren, si ha habido gente que ha llevado multitudes atrás y han sido reducidos a la nada. Se han levantado falsos mesías, eran falsos mesías, falsos cristos. Y si este grupo de discípulos está siguiendo un falso mesías, Va a va a desaparecer. Pero si no, está luchando contra Dios mismo. Pregunta Víctor, o tú María, ¿hasta hoy se ha sostenido el seguimiento del Señor, las evidencias de los apóstoles, sí o no? Sí, se mantienen vivas. Por eso dijo en el 39, dice el versículo 39, pero si es de Dios, no la podréis deshacer. Si no seas tal vez hallados resistiendo a Dios. Quizás hoy día el llamado que le estamos haciendo a toda la gente que realmente es como Dios dice. Dios puso a Jesús como modelo, como salvador del mundo, y no hay nada fuera de él, no hay más. Entonces todos estamos llamados de todas razas, todas religiones, era todo ser humano, porque Jesús dice que fue para toda la humanidad, ¿no es cierto? Vino a beneficio de toda la humanidad. Así que hay salvación solamente por el Señor Jesucristo. Entonces, qué interesante, porque ha habido siempre gente que pretende ser el Cristo, ¿no? Pero dice Gamaliel, dijo, hey, han venido y han ido, han desaparecido, pero el Señor Jesucristo, María, hasta hoy día persevera. Permanece su nombre y sus enseñanzas aún continúan. Claro que sí. Quiere decir que el Señor Jesús era lo que decía ser. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Mándala al aire, por favor, María. Sí, dice, ¿qué reclamo le hizo el apóstol Pedro al Señor Jesucristo? Fíjate que el apóstol era, ¿cómo se llama? Era atrevido, ¿no es cierto? Porque el más atrevido era Pedro, ¿no es cierto? Sí es. Y Pedro siempre ¿cómo se llama? Preguntaba a Jesús. ¿Y qué dice? ¿Qué le preguntó a Jesús? Mateo 19, 27 al 29. ¿Qué es esto, por favor? La palabra de Dios dice así. Entonces respondiendo Pedro,
le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 tantos y heredará la vida eterna. Fíjate que aquí el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesucristo, nosotros hemos dejado todo. María, ¿qué significa todo? Es cualquier cosa que se interponga entre yo y Dios. Cualquier Eso es cosa. todo. Entonces Pedro le dijo, mira, hemos dejado todo por seguirte a ti. María, ¿es una buena inversión seguir a Jesús? Sí. Porque aquí Pedro le dice, hemos dejado todo por seguirte a ti, ¿qué pues vamos a tener? Y el Señor Jesús les dio un privilegio de poder juzgar las tribus de Israel. Y no solamente dice, el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijo, tierra, dice, recibirá 100 veces. María, muchos de nosotros nos hemos quedado quizás defendiendo credos que no tienen fundamento bíblico, ¿no es cierto? Como dijo Víctor, credos que han sido fabricados humanamente, oraciones fabricadas. Realmente, como tú dijiste, las evidencias están hablando. Vamos a ver, todos los que hayan dejado casa, padre, madre, hijo, esposo o esposa por Jesús, van a recibir 100 veces más. Tú, María, por eso el versículo con el que empezamos dice que apartados no os conozco. Esas personas que no siguieron a Jesús no van a recibir nada. Antes, al contrario, van a perder la vida eterna. Pero se van a dar cuenta, Víctor, demasiado tarde, ¿no es cierto? Así es. Y qué lástima que tanta gente hoy día, que hay evidencias bíblicas que Jesús es el centro, que a seguir a Jesús, que Jesús es el modelo, no quieran seguir a Jesús. Quieren depender ¿cómo se dice? De brazo humano. Seguir caminando en las pisadas de esas personas que para ellos quizás fueron personas buenas, pero Dios tiene otra opinión de ellos, quizás, ¿no es cierto? Y al final se van a dar cuenta de que Dios no los aceptó a ellos, y ellos, por ser seguidores de ellos, no van a tampoco ser aceptados, ¿no es cierto? Así es. Porque dime tú, Víctor, cuando seguimos a alguien nos comprometemos con esa persona, ¿no es cierto? Sí, indudablemente cuando tenemos alguien que, como en este caso, que Jesús va a ser nuestro guía, nos comprometemos a obedecer las órdenes que Él ya diga. Claro. Entonces, es una tristeza que mucha gente se va a hacer rechazada por seguir, ¿qué? Personajes antibíblicos, porque el único personaje bíblico a seguir es Jesucristo. Los demás dice que son ¿qué? Son impostores, son detractores, son, ¿cómo se llama? Son intentos del enemigo por desviar la raza humana a la perdición. Y muchos van que dice, son muchos los llamados, pero ¿cuántos son los elegidos? Pocos. ¿Por qué? Porque eligieron mal. Los pocos eligieron al Señor Jesucristo y los muchos eligieron ¿qué? Cosas equivocadas. Entonces vamos, ¿qué te parece? Si no hay algún comentario, vamos a la siguiente pregunta, María, por favor. Sí. Dice, ¿qué invitación nos hace personalmente el Señor Jesús? Fíjate que cuando el Señor habla personalmente, María, te habla ¿qué? A todo ser humano, ¿no es cierto? Amén. Y directamente. Directamente dice Mateo 11, 28 al 30. ¿Qué dice usted, por favor? 11, 28 al 30. La palabra de Dios dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjate María, cuántas personas van cargadas con tantos problemas, con tantas complejidades, por haber perdido un ser querido, ¿no es cierto? Sí. No sabe cómo desenvolverse en esta vida, ahora está atada, ¿qué hago? ¿O cómo lo hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y anda buscando cosas de hacer cuando realmente no tiene que hacer nada. Solamente venir ¿a qué? A Jesús. Y dice Jesús, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo seré descargado. María, ¿será que esa gente que ha perdido seres queridos o que tiene alguna enfermedad necesita descanso espiritualmente? ¿Sí o no? Sí, físico, mental, de todo. Es un todo. Y el Señor Jesús dice que está dispuesto ¿qué? A darlo. Pero fíjate a quién llama a Jesús. ¿Hacia quién? ¿Hacia Pedro? Pone el ejemplo de Pedro, pone el ejemplo de Pablo. No, dice hacia mí, venir a mí. Amén. Todas estas personas, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjate que dice ahí en Juan 14, 6. ¿Qué dice María? A todo Esther, por favor. La palabra de Dios dice así: Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjate, María, que el Señor Jesucristo dice que nadie viene al Padre sino por mí. Todas aquellas personas, María, que murieron
aferrados a un ser humano, por mejor que haya sido. Dice Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí. Quiere decir que esas personas, Víctor, van a ser ¿qué? Perdidas. Así es. Porque nunca miraron a Jesús como ¿qué? Como su modelo. Nunca miraron a Jesús como su todo. Eso yo lo entendí cuando llegué al Evangelio. Dije, no hay más. Todo lo hay que dejarlo. Todo hay que abandonarlo. Porque las demás cosas, dijo el apóstol Pablo, las tengo como basura. María, Pablo llegó a entender que todo lo demás que él tenía, todo lo que se le aferraba, era como basura. O estiércol, otras versiones dice. Pero Cristo, ¿por amor a quién? De tener a Cristo Jesús. Que dice que el apóstol Pablo hizo una buena transacción, ¿no? Dejó toda su religión, todas sus costumbres, todo lo que era religioso por llegar a conocer a Jesucristo, seguir a Jesucristo. Así es. Qué bueno que Pablo hizo una buena transición, ¿no? Entonces ahora Jesús define que el camino solamente ¿quién es? Es Él. Entonces, ¿a quién? Oye, entonces las pisadas de quién tengo que seguir, de Jesús, porque Él me lleva al cielo. Amén. Fuera de Él nadie me puede llevar al cielo. Amén. Fuera de Él no hay ningún otro hombre hay salvación. Ahora, Amén. hay Apocalipsis 3:20. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Para ir resumiendo. La palabra de Dios dice así: y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. María, ¿será que Jesús ha tocado la puerta de muchas personas? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú, Víctor? Jesús continúa tocando las puertas de los seres humanos a través de cada palabra, cada amonestación, cada invitación que se le hace a esa persona, y aún no quizás audiblemente, pero el Espíritu Santo está hablando a la mente de esas personas y está diciendo que es momento, el tiempo es ya, es hoy, de recibir esa salvación que Dios ha dado por medio de su Hijo. Y claro. Y fíjate, es nuestro deseo pues que la gente pueda atender esa voz. Claro. Fíjate, yo quisiera hacer una aclaración, porque María, mucha gente dice, ¿cómo puedo abandonar mi iglesia? Ama más a la iglesia que al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Así es. Fíjate que cuando yo vine aquí al Evangelio, o cuando vemos a Pablo abandonó su iglesia por amor a Jesús. Víctor, Dios nos desafía ¿a qué? A ser seguidores de Jesús. Así es. Y de abandonar ¿qué? Porque las religiones, María, ¿quién las pone? ¿Quién ha puesto las religiones? El hombre. Exactamente. Son los hombres los que hemos hecho las religiones. Entonces ahora la gente se tiene que librar de esas religiones y seguir al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice que Él solamente dice, conoceréis al Hijo y el Hijo os hará que libres de todas esas cosas. Víctor, puede ser posible que haya una persona que nos va escuchando ahorita en estos momentos, en su carro, en su casa, en su trabajo, que realmente es una esclava o es un esclavo de su religión y no de Cristo? ¿De quién nos conviene ser esclavos? ¿De Cristo o de la religión? De ¿Qué Cristo, piensan? de Cristo. Así es, y el ejemplo más grande lo podemos ver en el apóstol Pablo, porque no solamente dejó su religión, dejó sus conceptos, dejó sus tradiciones, dejó su posición, dejó lo que él era, porque vemos que era una persona parte del Sanedrín y que tenía gran poder, tanto como político como religioso, y aún así estuvo dispuesto a dejarlo por seguir a aquel que le estaba llamando, que era Cristo Jesús. Claro que sí. Entonces vamos a ir resumiendo a la última pregunta. María, mándala ahí, por favor. Sí. Dice, según el libro de Apocalipsis, ¿cuántos siguen al Cordero? Vamos a ir al libro de Apocalipsis, el último libro. María, dicen que el libro de Apocalipsis no se puede leer. ¿Tú qué opinas sobre ese libro? Otro título para este libro es Revelación, que significa revelado. Así que, dice que el Señor lo ha revelado. Dice que la palabra revelación es recorrer el velo para que la gente pueda mirar. ¿Y no es cierto? Debemos de mirar más allá, porque el libro de Apocalipsis nos da los eventos finales. Es un libro que realmente tiene mucho que enseñarnos, pero está envuelto en símbolos que la gente no lo puede entender. Entonces ahora necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que nos pueda dirigir hacia el personaje correcto. Pero aunque está lleno de símbolos, a la vez es una carta de amor. Es una carta de amor porque nosotros lo hemos comprendido. Pero fíjate que la gente, si lo mira de un punto de vista sin la ayuda del Espíritu Santo, humanamente, lo mira como un libro que da miedo, mejor, para que me entiendas. Sí. Yo digo porque muchos de los presos a veces dicen, ese libro da miedo, pero no debe dar miedo, porque es una carta de amor, como tú dijiste, para los que van a entender los símbolos. Yo lo he tomado de esta manera, que si alguien a mí me escribió una carta y me preveniera, no camines por tal camino en esta fecha porque hay una emboscada. O sea, y el siguiente día, cuando vayas a salir, no te des por allá tampoco. Si alguien escribe una carta así de que buscan matarme, yo diría,
esa es una carta que alguien Está preocupado por mí, me por ti, ama exacto. porque me dijo, no hagas esto y no pases por ahí y cuídate de esto, me está diciendo. Y eso es precisamente lo que el libro de Apocalipsis nos está tratando de decir, que miremos los tiempos, miremos las profecías delante de nosotros y podamos tener un discernimiento espiritual claro. Claro que sí. ¿Qué te parece? Entonces vamos al texto. Apocalipsis 14, 1 y luego 3 al 5, por favor, para ir resumiendo ya. La palabra de Dios dice así: y miré, y aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes, del 3 al 5. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces los que no fueron contaminados con mujeres porque son vírgenes, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Entonces aquí miramos, tú María, un cierto número, pero no es literal. Bueno, algunos lo llaman literal y tienen base para poder pensarlo así. Pero hay otros que lo toman simbólico y también hay base suficiente. Pero aquí no importa el número. Aquí lo que importa es que siguen al Cordero por donde quiera que él va y cantan un cántico nuevo. Pero no solamente eso, tienen el nombre escrito en sus frentes del Padre y del Cordero. María, ¿será que estas personas se asimilaron completamente? Ponte a pensar, iban siguiendo el carácter, como dice, el Señor Jesucristo iba transformando su carácter al carácter de Él. Y ahora dice el texto, lo siguen por donde quiera que va. María, ¿será posible que ya Jesús está diciendo que el último a seguir es al Jesús, por donde quiera que va? Y qué bonito, ¿no? Porque este es el plan de esta mañana, de invitar a todos los hermanos que nos están escuchando, que sigamos al Cordero. Jesús es nuestro Cordero. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Nos conviene seguir al Cordero, ¿no es cierto? Sí. Entonces, una invitación a todos que nos están escuchando, ¿verdad? Solamente es que dejemos todo aquello que no tiene el nombre de Jesús. Que sigamos a Jesús. El ejemplo de los apóstoles, ellos fueron seguidores de Jesús, nunca siguieron a otro ser humano. Ellos fueron seguidores solamente de Jesús hasta la muerte. Y todavía el apóstol Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Y es refiriéndose a quién, al Señor Jesucristo. María, ¿qué últimas palabras? ¿Qué podemos decirle a la gente que nos está escuchando? ¿Cuántos minutos tengamos, Víctor? Me gustaría leer nomás un parrafito pequeñito acerca del tiempo que estamos viviendo, porque yo pienso que mucha gente quizás no está entendiendo que el tiempo es corto, que nos queda muy poco tiempo sobre esta tierra. Dice así, en el mundo todo es agitación. Dice, las señales de los tiempos son siniestras, los eventos venideros ya proyectan sus sombras delante de sí. El Espíritu de Dios se está retirando de la tierra y una calamidad sigue a otra calamidad por mar y tierra. Dice, ¿quién puede leer el futuro? ¿Dónde hay seguridad? La respuesta es, no hay seguridad en nada que sea humano o terrenal. Rápidamente los hombres están colocando bajo la bandera que han elegido. Inquietos, están aguardando y mirando los movimientos de sus caudillos. Hay quienes están aguardando, velando y trabajando por la aparición de nuestro Señor. Otra clase está colocando bajo la dirección del primer gran apóstata. Pocos creen de todo corazón y alma que tenemos un infierno que rehuir y un cielo que ganar. Wow, palabras muy profundas, ¿no es cierto? Sí. Así que tenemos que ganar, ¿qué? El cielo. Y esto lo vamos a ganar a través de ¿quién? Del Señor Jesucristo, porque ya la victoria está ganada. Está ganada. Bueno, queremos agradecerle solamente a todas las personas que nos escucharon esta mañana y nos sigan escuchando. Les pedimos que nos sigan escuchando cada domingo, no a la misma hora, pero también que oren por nosotros, ¿verdad? Amén. Porque la oración es bien importante. Hacemos todo esto, pero no porque queremos, sino porque el Espíritu Santo nos insta a que hagamos estos llamados a toda esta gente, toda la gente. Vamos a orar pues. Querido buen Padre, gracias por habernos dado la oportunidad de haber estado aquí. Gracias a ti, gracias al Espíritu Santo, porque Él es el que toma la dirección. Nosotros obedecemos y tu palabra es la carta de amor que tú tienes para toda aquella gente que ha escuchado. Que sean fieles a seguirte al Señor Jesús como modelo, porque tú lo pusiste y Él nos llevará seguramente hasta el cielo. Cuídanos pues y regresanos con bien a nuestros hogares. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.